En fin, ¿dónde radica el problema? ¿Médicos o infraestructura? Estoy con el doctor Raúl Urquizo Arestegui, ¿correcto? Sí. Decano del Colegio Médico de Lima. Doctor Urquizo Arestegui, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, qué bien que se preocupe con la falta de médicos. Realmente no son 18.000, son 15.000. Son 15.300, pero igual, claro. Hay un déficit Víctor Hugo, ¿cómo le importante. sumas? Nosotros tenemos un déficit importante a nivel del país. Somos 80.000 en el número. Correcto. 80.000. Pero de los cuales activos, de acuerdo al mismo proceso electoral que hemos tenido el año pasado con el voto electrónico, alrededor de 54.500 médicos. Hay más o menos 7.000 médicos que han fallecido de ese número. Sí. Tenemos 10.000 que no se sabe su existencia y probablemente el resto estén fuera del país. ¿No? Eso es más o menos la cifra que manejamos en el colegio médico. Okay. Son cifras más o menos actualizadas al año pasado que hemos tenido, como repito, un proceso electoral. Ahora, ¿cuántos médicos necesitamos? Por ejemplo, nosotros necesitamos mucho más médicos, pero el problema, tenemos 54 facultades de medicina. Hay 19 que todavía no hay egresados. El problema es que los especialistas son los que faltan. Nosotros tenemos cifras y acá podría dar una lectura ¿Cómo no? pequeña. Por favor, claro. Por ejemplo, a nivel nacional, cardiólogos tenemos 1.078 para 1.078 cardiólogos para 30 millones de peruanos. A nivel nacional. Tenemos cardiólogos para niños, 24 registrados en el colegio médico. Solo 24 cardiólogos para... Claro, ¿por qué? Porque los cardiólogos pediatras, yo soy pediatra neonatólogo, recién en la Universidad Cayetano Heredia, de la cual soy docente, recién está formando, INCOR también recién está formando cardiólogos para niños en el Perú. Correcto. De acuerdo a esta cifra, por ejemplo, tenemos 2.659 cirujanos generales que hacen posgrado. Nosotros los médicos salimos con un título, médico cirujano. Correcto. Todos los médicos, los 3.500, el año pasado se graduaron 3.500 médicos. Que ese es el título que tenemos. Pero para ser médico cirujano general tiene que estudiar 3 o 4 años dependiendo de la universidad. Tenemos gastroenterólogos, 850 a nivel nacional. Ginecobstetras, tenemos 3.708 hasta el año pasado. Pero, a ver, y además de estas cifras, de estos profesionales, ¿cuántos trabajan en Lima? Ya, ahorita... Porque eso también, claro. Ahorita, ¿no? Les digo esa cifra. Que en provincias es donde más están más estoy hablando golpeados. de nacional para tener una idea más o menos, a nivel nacional. Correcto. Medicina intensiva, para los pacientes críticos, 571 médicos registrados en el colegio médico. Medicina interna, 2.558, pediatras, que es mi especialidad. Tenemos 3.679 a nivel nacional. Médicos para los pacientes oncológicos, oncólogos pediatras, solamente tenemos 23, imagínense. Oncólogo pediatras a nivel nacional. Dios. Tenemos psiquiatras a nivel nacional, 953. Por ejemplo, Ancash tiene un psiquiatra para todo el departamento. Psiquiatras para niños y adolescentes, 29. Y psiquiatras para que se dedican a las adicciones, 4 a nivel nacional. Y neurólogos, 400. Son las cifras importantes que... Claro, bueno, hay un déficit. Hay un déficit importante. Grave. Si nosotros vemos a Lima, tenemos de esos 3.000 y tantos cirujanos, hay 893. Ginecobstetras de 3.700 más o menos. Correcto. Tenemos 1.429. Intensivistas tenemos 293. Medicina interna 1.016. Neonatólogo, yo soy neonatólogo. A nivel nacional tenemos 220. En Lima están 152. Oncólogos pediatras, esos 23, 17 está en Lima. Y además, pediatras, disculpa, terminando dos cifras más. Pediatras de los 3.600 que somos, en Lima hay 1.573. Y psiquiatras de los 900 que existe, 508 está en Lima. Esas son las cifras reales del colegio médico. ¿Y cuántos atienden además en entidades privadas y cuántos están en el servicio? Claro, el sector salud, de todos los médicos son alrededor de 14.000, 23.000 médicos. Estamos hablando entre la Seguridad Social y el Ministerio, ¿no? Correcto. Ahora, en la práctica privada, muchos médicos trabajan en la práctica privada y no por el Estado. Usted sabe, por las remuneraciones que son muy bajas. El problema es que el Estado en los últimos años no ha aumentado las plazas para estudiar las especialidades. Nosotros hemos, como colegio médico, en el 2014 se aumentó el número de especialistas.
Porque como usted ve, esas son las cifras oficiales que están registradas en el colegio médico. Entonces, ¿qué es lo que exigimos al gobierno? Aumentar el número de plazas. Pronto va a haber concurso, pero tenemos un problema, que el campo clínico es pobre, deficitario. ¿Dónde se van a formar los especialistas? Entonces tienen que generarse nuevos ambientes, nuevos hospitales y que tengan los recursos y todo lo necesario para que el médico pueda hacer su posgrado de 3 años y dé un servicio de mejor calidad. ¿En qué especialidad, por ejemplo, faltan más especialistas? Faltan más pediatras. Pediatras, ¿no? Faltan más médicos, medicina familiar, que es una nueva especialidad. Medicina familiar. Felizmente está aumentando significativamente. Eso es para la atención primaria, digamos, en los establecimientos de primer nivel. Debe haber mucho más. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que debe haber 2 médicos por cada 1000 habitantes. Ese es el promedio, 2 a 3. Es el promedio. En el Perú 0.8. Ni uno. Así es. Mutilado. Así es. Ni un médico, qué increíble. Sí, o sea, un médico hasta la rodilla nomás, 0.8. Qué increíble. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pedimos al Estado? Que le den las herramientas, el presupuesto, aumentar el presupuesto. El presidente ofreció 0.5. Usted sabe que no ha sido ni siquiera 0.2. Así es. Decirle. Entonces necesitamos más de 3.500 millones de soles para aumentar, mejorar la infraestructura, mejorar los sueldos y sobre todo que el Estado contrate más médicos para que vayan a todos los establecimientos de salud. ¿Pero dónde se prepararía? El problema son dos. Uno, que ¿quién va a ir un especialista a una ciudad donde los saberes son bajos? Segundo, no tiene las condiciones, no tiene la infraestructura, no tiene el equipamiento, no tiene las medicinas. Entonces hay una frustración. Entonces se quedan las grandes ciudades para la población y aún así sigue siendo insuficiente. Entonces tienen que generarse más especialistas, contratar más especialistas del Estado. Y no solamente estamos hablando del Ministerio de Salud, también la Seguridad Social, las Fuerzas Armadas, todo el sector salud. Y el otro tema es de que el Estado debe aumentar recursos para formar más especialistas en los diferentes establecimientos. Y esto va a permitir de alguna manera solucionar los problemas más difíciles, que son los especialistas. Porque los médicos en general estamos preparados para atender lo elemental, lo básico, lo primario, la parte preventiva, pero la parte recuperativa, la parte complicada, ahí vienen los especialistas. Claro. Y entonces los pacientes se demoran para ser atendidos, se complican más y hay más movilidad, más muerte y eso se puede evitar. A ver, los hospitales del Ministerio de Salud cuentan con 24.000 médicos para atender a 17 millones de pacientes. Dios mío. Y en el Seguro Social, o sea, en el Salud, hay 9.000 médicos para unos 11 millones de asegurados. Claro. Por ejemplo, yo le explico. Yo trabajo en un hospital San Bartolomé, que es un hospital materno infantil especialista. Yo soy, hasta ese momento he sido jefe de departamento de 55 médicos. Pero ¿por qué no se contrata más médicos para que atiendan en la tarde? Tenemos la infraestructura. ¿En la tarde qué? ¿Se cierra la atención? Es que no tenemos médicos. No hay consulta en la tarde. Y hay una situación perversa en este momento, que el mismo Estado lo está haciendo. Como falta de especialistas, los contratan por una empresa X para completar esos espacios en las unidades de cuidados intensivos, esos especialistas que son pocos, para poder dar atención. Y en provincias hay médicos que tienen que viajar, por decir, de Lima a Tumbes o al Cusco, y así para poder resolver de alguna manera, pero una situación sin seguro, sin beneficios, y tienen que trabajar doble, cumplir sus 150 horas, porque la ley le impide que tengan doble remuneración. Solamente en educación es permitido eso. Entonces muchos médicos jóvenes se desplazan arriesgándose su vida, alejándose de su familia, no le ven crecer a sus hijos. ¿Por qué? Porque faltan médicos y cuando detectan que está teniendo doble remuneración, son enjuiciados y tienen que devolver el dinero. Y el Estado tiene que resolver ese problema. Faltan médicos, hay especialistas que tienen que contratarlos y darles turnos especiales como las tardes, por ejemplo, para poder cubrir la gran demanda. Por eso le decíamos, las grandes colas que se ven en los hospitales, ahora tenemos que atender con cita. De acuerdo a la ley, o de acuerdo a la recomendación de la Organización de Salud, son 4 pacientes por hora. Son 16 pacientes por mañana, pero generalmente atendemos mucho más porque hay pacientes que llegan más, pero en las tardes, ¿por qué el hospital está cerrado? Porque ya no se puede, no tenemos, porque hay que cubrir la guardia las 24 horas. Y el momento que no estén cubiertas las guardias por médicos, el juez nos sanciona a nosotros, su salud nos sanciona a nosotros, ¿se da cuenta?
Entonces, la defensa, por eso el colegio médico, la voz de alerta, ¿no? Contraten más médicos, páguenle mejor, denle las condiciones de infraestructura, equipamiento, medicina para dar una mejor atención. Por eso la población, ¿con quién se enfrenta? Con el médico. ¿Qué herramientas tiene el médico para dar una mejor atención? Ninguna. Se viene una huelga de 8.000 médicos de salud, ¿no? Por abril, más o menos. Una huelga indefinida, ¿es cierto eso? Claro, la seguridad social también hay una gran demanda. Los sueldos también es el mismo problema que tenemos en el sector salud, ¿no? Faltan recursos, mal remunerados. Tienen que, la población se queja contra el médico. Las emergencias, lo veíamos a Revaliati, han construido un monstruo, ¿no? Pero están desconectados a la zona de hospitalización, recuerde por los problemas que ha habido el año pasado. Doctor Urquizo Arestegui, muchísimas gracias por estar aquí en la radio y habernos contado la situación que pasan los médicos en el país y el déficit, ¿no? 15.000 médicos, hay un déficit de 15.000 médicos.